Todo lo que surge, surge para morir y pasar a ser otra cosa. Esta es una frase de nuestro protagonista de hoy, George Wilhelm Friedrich Hegel. En este podcast intentaré hacer un recorrido por las ideas más influyentes de este autor de la tradición liberal, tomando como referencia el libro Hegel para principiantes, escrito por Lloyd Spencer y Ansel Hauser. Pero ojo, esto es solo un abrebocas. Aquí nos encontraremos con conceptos como libertad, dialéctica, historia, totalidad, absoluto, lo real, lo racional, conciencia, autoconciencia, idealismo, arte, religión, filosofía, negación, superación. Si quieres aprender más de este autor, quédate conmigo. Bueno, antes de entrar en materia te contaré algunos datos curiosos sobre Hegel. Hegel nació en 1770 en el seno de una familia intelectual. Su lectura favorita eran las tragedias griegas y la literatura alemana. Recibió además una formación científica muy completa. Su pensamiento involucró la historia de toda la filosofía precedente. Además, fue un entusiasta de la Revolución Francesa. Durante toda su vida celebró la toma de la Bastilla. La libertad continuó siendo el tema central de su pensamiento. En una carta de su hermana a la viuda de Hegel cuando éste murió, ella le escribió: "No tenía un cuerpo ágil, debe de haber tenido un buen carácter porque siempre estuvo rodeado de amigos. Le gustaba saltar, pero carecía de condiciones para bailar". En 1788 estudia para convertirse en pastor luterano. En su juventud, un grupo de estudiantes había formado un club político y Hegel se incorporó. En 1791, Hegel se suma a un grupo de jóvenes defensores de la libertad que fueron perseguidos por las autoridades. El joven Hegel ya no llevaría la vida de un clérigo tradicional. Más tarde, comenzó a estudiar los clásicos de la política económica. Admiraba la libre empresa moderna, la economía de mercado y estudió los problemas de la sociedad civil. La sociedad civil comprende la producción, distribución y el consumo de los productos necesarios para satisfacer diferentes necesidades y deseos. La sociedad civil tiene sus propias instituciones que regulan y facilitan las actividades, la administración de la justicia, la autoridad pública, las corporaciones. Además de esto, desarrolló una comprensión intuitiva del significado filosófico del trabajo. Junto con su amigo Hölderlin, soñaba con una nueva religión popular adecuada para la era de la libertad. Entender a Hegel no es fácil y no se explicará de una manera lineal. Empecemos entonces con la idea de lo absoluto. El absoluto para este autor es la totalidad, la realidad entera, el universo. La filosofía se ocupa de la verdad y la verdad es la totalidad. Todo se relaciona con todo. El absoluto es el espíritu, es un proceso teleológico, es decir, que estudia los fines. La historia estudia los fines, es el resultado del todo de la realidad del universo. Pero esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en la totalidad se preservan todos sus momentos como partes constitutivas de una estructura y no como meras etapas o fases de esta. Tomamos como ejemplo un edificio. Los chazos, las ventanas, las puertas, los ladrillos hacen parte del todo que en este caso sería el edificio. Este pensamiento es muy importante para entender la historia desde el punto de vista de Hegel. Más tarde, postestructuralistas y posmodernistas critican esta idea, ya que dicen que la historia no es una totalidad, sino una sucesión de fragmentos. Vamos a comprender a profundidad esta idea, pero antes realizaremos un recorrido por las principales ideas que influenciaron a Hegel.
Hegel comenzó a estudiar las obras de Kant. Kant fue un filósofo iluminista. Iluminista viene del siglo de las luces o el siglo de la razón, en donde se resalta la oposición al poder de la monarquía y una marcada barrera entre la razón y la fe. Pero Hegel, un post-iluminista, pensaba ante esta idea que la oposición entre fe y razón equivale a una oposición dentro de la filosofía. La Revolución Francesa influenciaba el pensamiento de muchos intelectuales de la época iluminista. Todos los hombres deben ser libres, era una de sus premisas. Al fin era posible la libertad política. La libertad se anuncia como algo universal y la verdad había dejado de ser un ideal inalcanzable. Kant plantea la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. La crítica de la razón pura trata acerca de la posibilidad del conocimiento científico, es decir, lo verdadero. La crítica de la razón práctica expone la ética de Kant, sus conceptos sobre el conocimiento moral, es decir, lo bueno. La crítica del juicio trata de la estética y de nuestras respuestas al arte y a la belleza natural, es decir, lo bello. Esto es el progreso del conocimiento en Kant. Este autor sentó las bases del conocimiento, pero también le impuso límites, pues él decía que solo podemos conocer el mundo tal como aparece ante nuestros ojos y tal como lo experimentamos. Este filósofo decía que la Iglesia y el Estado deben ser independientes y no deben obstaculizarse. Por el contrario, Hegel decía que un ser humano no puede dividirse en dos seres distintos, uno político y otro religioso. No puede haber separación de la Iglesia y el Estado. Sí, es una idea bastante religiosa, pero durante toda la década de 1790, Hegel se dedica principalmente a los problemas morales y religiosos, todavía un poco entremezclados con cuestiones políticas. Para Hegel, el Estado es algo puramente mecánico y no hay ninguna idea espiritual de la máquina. Solo se puede llamar idea a lo que es objeto de la libertad. Por lo tanto, debemos superar al Estado. Sin duda, todos los estados tratan a los hombres libres como piezas de un engranaje. El Estado debe morir. Hegel mantenía una actitud crítica sobre las instituciones opresivas, anticuadas o, en sus propias palabras, desprovistas de espíritu. Otro de los autores que influenció al joven Hegel fue Spinoza, un filósofo holandés de origen judío y portugués, y un pionero en el controvertido terreno de la crítica bíblica, en donde intentó demostrar que la libertad de pensamiento era esencial para la existencia de una sociedad. Para este autor, el universo era una totalidad coherente y armónica. Spinoza creía que podíamos acceder a verdades eternas, pero Hegel consideraba que toda verdad es histórica de principio a fin. Fichte y Schelling son dos amigos de Hegel, quienes procuran llevar adelante la revolución iniciada por Kant. Hegel pertenece a la generación de escritores románticos alemanes que fueron inspirados por las nuevas ideas de la revolución del iluminismo. Recordemos que aquí hubo un fuerte enfrentamiento entre la razón y la fe. En sus primeros escritos, los amigos comenzaron atacando el dogma cristiano, valiéndose de ideas iluministas, pero al ser acusados públicamente de ateos, terminaron tratando de reconciliar la filosofía idealista con una perspectiva religiosa. La fenomenología. La fenomenología del espíritu es uno de sus libros más conocidos, en donde habla de principio a fin sobre la razón.
Este libro promete llevar a los lectores a la ciencia del conocimiento absoluto, al cual se llega con seriedad, dolor, paciencia y el trabajo de lo negativo. Para Hegel, la vida del espíritu alcanza la verdad solo cuando desmembrada se encuentra a sí misma. El espíritu cobra poder solo mirando lo negativo de frente. Según Hegel, el libro es una escalera desde donde se asciende desde una experiencia limitada del mundo hasta un punto de vista verdaderamente filosófico. Este libro se divide en 14 etapas de la conciencia, ordenadas bajo 3 encabezados: conciencia, razón y espíritu. La lógica de Aristóteles. Hegel aún confiaba en tender un puente entre su filosofía y la filosofía tradicional. Esta lógica tradicional había sido enunciada por Aristóteles, la cual se dio mediante un proceso llamado silogismo, en donde existían 3 proposiciones: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Todos los hombres son mortales. Premisa mayor. Todos los griegos son hombres. Premisa menor. En consecuencia, todos los griegos son mortales. Conclusión. Pero Hegel necesitaba una nueva lógica. Fue así como pasó de este pensamiento al pensamiento dialéctico. Pero, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica parte del inicio de la negación, la contradicción, y su fin último es la reconciliación y la armonía. La dialéctica parte de una afirmación, una negación y una negación de la negación. Apenas se ha afirmado una cosa, ya se tiende a negar, a contradecir y luego superar esta contradicción. Por esto se dice que la razón es dialéctica. Para profundizar en esta idea, vamos ahora con la dialéctica del amo y el esclavo. Para nuestro autor, la historia comienza cuando se enfrentan 2 conciencias deseantes. El primero desea que el otro lo reconozca como su superior, es decir, el sometimiento. El segundo tiene miedo de morir. La figura que domina es el amo y el que tiene miedo de morir es el esclavo. El amo se dedica al goce, al ocio, a la pasividad y solo se relaciona con lo que come, igual que un animal. El esclavo, en cambio, está generando cultura a través del trabajo que ejerce sobre la naturaleza. Esta es la historia del hombre humano, una relación creativa que le permite sentirse más humano que su amo. La cultura es el desarrollo del esclavo trabajador. El esclavo niega al amo al superarlo, creando la cultura. A continuación, un escrito de Hegel. Este descenso a regiones sombrías, donde nada se muestra fijo, definido o cierto, donde los destellos de luz se multiplican por todas partes, pero flanqueados por abismos, ven oscurecido su brillo y son llevados sin rumbo por el entorno, al tiempo que producen reflejos ilusorios más que iluminación. El comienzo de todos los senderos se vuelve a bifurcar y se adentra en el infinito, se pierde y nos aparta de nuestra finalidad y dirección. Por experiencia propia, conozco este estado del alma o de la razón que surge cuando ha avanzado movida por el interés y se hunde en un caos de apariencias. Y si bien interiormente está segura de su objetivo, todavía no las ha esclarecido ni ha captado en detalle su totalidad. Hace unos años padecí esta hipocondría, al punto de sumirme en la postración. Probablemente todos llegamos a una encrucijada en la vida, el punto nocturno en que se contrae nuestra esencia y nos vemos obligados a atravesar un estrecho pasaje que nos permite aumentar y reafirmar la confianza en nosotros mismos y en la vida diaria.
La ciencia arrastra al hombre a este laberinto del alma y solo ella puede rescatarlo y curarlo. Hegel elaboró la forma más compleja de idealismo, recogiendo todas las teorías idealistas. El idealismo parte de que las ideas son más importantes que el resto de las cosas. Los objetos no podrían existir sin alguien que los perciba. El filósofo trata de interpretar la totalidad de los hechos y la historia en función de la identidad entre lo real y lo racional. Lo ideal es el desarrollo de la idea. Él ve al estudio de la historia como un medio para conocer al espíritu. El espíritu es todo lo que es real. El espíritu absoluto se relaciona con la divinidad y el espíritu finito se relaciona con lo humano. Sin embargo, este espíritu finito es una parte del espíritu absoluto. Hegel habla también del espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu subjetivo debe superarse y alcanzar al espíritu objetivo a través de la conciencia y la autoconciencia, es decir, la conciencia de sí, la razón y el espíritu. Esta razón y espíritu evolucionan hacia el espíritu objetivo a través del derecho, la moralidad y la eticidad. A partir del derecho, las normas se organizan. A través de la moralidad se busca el bien y la conciencia tranquila. Con la eticidad, desde la familia, la sociedad civil y el Estado, que debe garantizar la libertad de las personas. Es así como se logra llegar al espíritu absoluto, que es la conciencia de sí. Para llegar a este espíritu absoluto se hace a través del arte, la religión y la filosofía. El arte es la belleza, la religión el espíritu absoluto que se contempla más fácil, y la filosofía se sirve del espíritu absoluto para poder contemplarse a sí mismo. En otras palabras, esto también se explica a través de la tesis, antítesis y la síntesis, que no los plantea Hegel en esas palabras, pero nos sirve para comprender esta idea. Por ejemplo, la tesis sería la tiranía. La antítesis, que es la negación de la tesis, sería la libertad. Y la síntesis es la ley. La ley se convierte de nuevo en una tesis para ser negada nuevamente. La negación recupera su impulso para avanzar hacia la totalidad, la cual es un proceso superado que preserva lo que supera. Nada se pierde ni se destruye, sino que se eleva y preserva como en una espiral. La diferencia, la oposición, la reflexión, la relación. Eso es la negación. En su pensamiento, Hegel se ocupa de una serie de categorías lógicas o contradicciones. La primera es el ser, la segunda es la esencia y la tercera es el concepto. En el ser, los dos opuestos son distintos, como si no guardaran ninguna relación entre sí. En la esencia, los opuestos se implican. Definir uno es definir el otro. Ejemplo de esto es lo externo y lo interno. En un concepto ya viene de una forma más abstracta. El concepto quiere decir que la categoría de individualidad puede construirse a partir de dos conceptos que parecen opuestos: la universalidad y la particularidad. Esto es muy importante comprenderlo, ya que en varios textos de Hegel vemos estos conceptos atravesados totalmente. La universalidad hace referencia a la igualdad, la particularidad
hace referencia a la diferencia y la individualidad es un entramado de relaciones y comparaciones de manera independiente. Esto también es un proceso dialéctico. Cada categoría genera otra categoría nueva que a su vez será sometida al mismo análisis. Para Hegel, saber es hacer. Es un acto, pero también es presencia de la mente. Hegel parece concebir e incluso experimentar la acción de experimentar como una autopresencia, estar presente ante o con uno mismo, como si uno fuera totalmente autoconsciente o estuviera en plena posesión de sí mismo. En su opinión, la autoconciencia es un logro inmenso, es un logro cósmico. Nacionalismo y antisemitismo. Muchos intelectuales comenzaron como románticos y revolucionarios, pero terminaron abrazando posturas nacionalistas que por supuesto fueron fuertemente criticadas por Hegel. En 1819, el antisemitismo se manifestó con violencia en las calles de Frankfurt. Los actos y la ideología de estos grupos extremistas anticiparon el fascismo ultranacionalista que surgiría en Alemania 100 años después. Libertad. La esencia de la voluntad es la libertad. Esto nos diferencia de los animales. La realización de la libertad es un producto del individuo en tanto ser social. La libertad debe tomar conciencia de su dimensión histórica y social. Filosofía del derecho. Aquí se consideran las ideas de Hegel sobre el individualismo moderno, el cual se expresa en los acuerdos sociales. En su libro empieza hablando sobre las leyes, sobre la propiedad. Para el autor, la propiedad privada es una relación pública o social que depende del reconocimiento de los demás. La posesión se vincula con el individuo, mientras que la propiedad se vincula al individuo con la sociedad. Hegel se enfermó y murió apaciblemente el 13 de noviembre de 1831. Lenin escribió: es imposible entender en forma cabal el Capital de Marx, y en especial su primer capítulo, si no se ha estudiado y comprendido profundamente toda la lógica de Hegel. Por lo tanto, medio siglo después, ningún marxista ha entendido a Marx. Hegel influenció a muchos autores, aunque este no se reconozca en sus teorías. En suma, a modo de conclusión de este libro de Hegel para principiantes, no podemos saber dónde nos encontramos hoy sin reconocer que Hegel es nuestro punto de partida. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este podcast. Recuerden, esto es solo un abrebocas, para que se animen a conocer más sobre la vida y obra de nuestro autor Hegel. Gracias por escuchar y hasta una próxima.